Hola chicos, buenas tardes. Esto es sobre el ejercicio que se hizo de la banda y el frijol que cae. Acuérdense, es un tiro parabólico. Tenemos una velocidad con la que cae el frijol, que es de 1.7 metros sobre segundo, pero tiene cierta dirección. Tiene una dirección de 20 grados con respecto a la horizontal. Y esta banda, la banda también tiene una inclinación de 25 grados con respecto a la horizontal. Entonces, estas son cosas que tienen que tomar en cuenta para cuando estén haciendo el tratamiento del problema. Acuérdense que les dije que no se pueden sumar peras y manzanas, son cosas diferentes. La velocidad está en rojo, pero esta es una velocidad en el plano XY, o sea, tiene una componente en X y otra componente en Y. Aquí se las estoy poniendo en color azul y en color verde. O sea, las únicas que podemos sumar serían las azules con las azules o las verdes con las verdes. No podemos sumar una azul con una verde, no podemos sumar una roja con una verde, no podemos, ninguna otra combinación es posible. Solo podemos sumar azules con azules y verdes con verdes. Espero que eso quede claro. Bueno, pues para resolver el tiempo, primero tenemos que calcular el tiempo que le toma al frijol caer desde la tolva hasta la banda, pues usamos la ecuación de la diferencial de la posición en Y con la velocidad inicial en Y por el tiempo menos g por t al cuadrado entre 2. Sabemos que este signo es menos porque g es una aceleración que va hacia el centro de la Tierra, entonces normalmente tomamos esa dirección como negativa. Entonces, sustituimos con los valores que se tiene, tenemos menos 1.6 metros, menos 0.58 metros sobre segundo por t, menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado por t al cuadrado sobre 2. Y pues ya podemos poner la ecuación en su forma cuadrática y sabemos que ese tipo de ecuaciones se resuelve por la famosísima ecuación chicharronera. Aquí se las pongo. Recuerden que aquí tenemos un signo negativo. Cuando lo ponemos aquí, van a ver que hay una diferencia a comparación de lo que tienen. Algunos de ustedes lo que hicieron fue igualar la posición en X y la posición en Y para que el T quedara, que no dependiera de T. Pero eso no podemos hacer porque no sabemos cuál es la posición en X. En principio debería, pero no tenemos todas las variables que necesitamos. Entonces la forma correcta sería esta. Otra cosa sobre las velocidades es que pues ya teniendo el tiempo pues podemos encontrar cuál es la velocidad final en Y. La velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la aceleración en Y, que en este caso es la gravedad, por el tiempo. Y sabemos que la velocidad en X final va a ser igual a la velocidad en X inicial. Esta no cambia porque no tenemos aceleración en la dirección X. Y pues ya con esto podemos poner que la velocidad final total va a ser un vector. Esto quiere decir un arreglo entre dos velocidades, la velocidad en X y la velocidad en Y. Y podemos decir que la magnitud de esta velocidad final, estas dos rayitas quiere decir magnitud. La magnitud de la velocidad final pues la podemos sacar como la velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. Sacamos raíz y con eso podemos tener la magnitud. Pero si estamos ofreciendo la magnitud también necesitamos la dirección. Y la dirección se saca sacando el ángulo, que sería la tangente a la menos 1 de BY final entre BY inicial. Perdón, BX final. BY final entre BX final. Otro punto que tuvimos que revisar es el momento lineal. El momento lineal se define como la masa por la velocidad, pero recuerden que el momento es una cantidad vectorial. Esto lo podemos ver porque en la mayoría de los textos tenemos una flechita arriba de la variable. Como aquí ponemos la velocidad con una flechita arriba, quiere decir que es una cantidad vectorial, es una variable vectorial o la ponen en negrita en los libros,
eso es para diferenciarles y saber que estas cantidades son vectoriales, o sea, no las podemos tratar como números. Pero pues en este caso tenemos de dos sopas o podemos encontrar el momento usando las dos variables que tenemos, la posición en X, la velocidad en X y la velocidad en Y final, claro. O podemos multiplicar la masa por la velocidad final, por el módulo de la velocidad final, por su tamaño, pero también tendríamos que dejar expresado cuál es su ángulo, su dirección. ¿Por qué es importante la dirección? Porque esa es parte de lo que hace un vector. Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Si no tiene sentido ni dirección, pues sería una cantidad cualquiera, pero no es, los vectores no son una cantidad cualquiera, ni las velocidades ni las aceleraciones, por eso tenemos que darles un trato especial. Algo que creo que no quedó eh, suficientemente claro es que las velocidades se van sumando o se van agregando más que sumando. Se van agregando dependiendo cómo estén colocadas. Por ejemplo, les ponía el ejemplo, si ustedes están en un aeropuerto con una banda de esas de transporte que son planas, pero van a muy alta velocidad, y ustedes se suben ahí y se quedan parados, pues van a ir a la velocidad de la banda. Pero si se suben a esa banda y empiezan a caminar, pues van a tener una velocidad mayor que la de la banda sola. Y si incluso corren arriba de la banda, pues van a tener una velocidad aún mayor que la de la banda solita. Entonces eso quiere decir que vamos a tener la velocidad de la banda, la vamos a poner en este color negro, más la velocidad que ustedes estén generando arriba de la banda. Entonces el valor total, la velocidad total a la que van a estar moviéndose, pues va a ser una velocidad mucho mayor. Esto mismo pasa en el problema de la banda transportadora y el frijol que cae. Ahora, tenemos aquí la representación de la banda transportadora y tenemos las dos componentes de la velocidad de la banda transportadora. El vector que representaría a la velocidad de la banda transportadora, pues aquí lo ponemos en rojo. Espero que quede claro. Entonces, la velocidad a la que viene bajando el frijol, pues lo tenemos aquí. Aquí es cuando sale de la tolva. También vamos a tener una componente en X y una componente en Y. Y acuérdense, está actuando la gravedad. Entonces, cuando llega a la banda transportadora, pues esta velocidad en Y creció. O sea, es mayor la velocidad en Y. Entonces, ya cuando llegue el frijol a la banda, pues se va a agregar esa velocidad en Y a la velocidad en Y de la banda transportadora más el cachito de la aceleración de la gravedad. Este es la velocidad del frijol en Y cuando llega a la banda transportadora. De la misma manera, la velocidad en X del frijol cuando llega a la banda transportadora, pues se va a agregar a la velocidad en X de la banda transportadora. Así vamos a tener un poquito más de velocidad en X y de velocidad en Y para el frijol cuando llega a la banda transportadora. O sea, no se va a detener el frijol cuando llega a la banda, al contrario, sigue teniendo un movimiento, por eso se llama momento. Va a seguir moviéndose con una velocidad mayor. Esto lo pueden ver, esto es algo que ustedes lo pueden ver con su experiencia diaria. O sea, si van en un autobús o en el metro o en algún lugar a velocidad constante y ustedes van caminando sobre el pasillo del metro o del autobús y el camión va a velocidad constante, pues si alguien les está midiendo la velocidad, va a ver que ustedes están moviendo más rápido que el autobús. Entonces, de eso se trata esto, de que ustedes entiendan lo que está pasando en el ejemplo con su experiencia diaria con la física. Entonces, las personas que pusieron que es la masa del frijol por la velocidad de la banda, nada más, sin hacer el cambio, las componentes, sin hacer la descripción de las componentes de la velocidad en X y la velocidad en Y de la banda,
podría ser en el sentido, bueno, está bien, no tomaron en cuenta la velocidad en la que venía cayendo el frijol, pero aún así no hicieron la descomposición de la fuerza, de la velocidad en sus componentes. Entonces, eh, quiero que les quede claro que tenemos que sumar manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, las únicas manzanas que podemos sumar son las manzanas en X, las manzanas son X y las peras son en Y. Otro de los problemas que encontré es de que había una pregunta capciosa que les preguntaba cuál era la fuerza del frijol cuando llegaba a la banda. Y pues muchos sacaban la aceleración, pero tomando en cuenta que hubo problemitas en definir cuál era las variables que tenían que poner, cuáles eran las variables correctas que tenían que poner en la ecuación, pues había unos desfases en lo que debían de encontrar. Pero era un poquito capciosa en el sentido que la única fuerza, si ustedes veían el frijol acá arriba, y esta es cuando llegaba a la banda, la única fuerza que estaba actuando era G. Entonces, la fuerza del frijol en caída, en una caída, pues nada más sería la masa por G. La única fuerza que está actuando, la única aceleración que está actuando era G, siempre, siempre. Si todos sus cálculos estuvieran correctos, pues la aceleración va a ser igual a la diferencial de la velocidad con respecto al tiempo. Ya tienen el tiempo, entonces esto les debe salir muy, muy parecido a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. A uno le salió 5, otro le salió, creo que el mejor le salía 9.7. El punto no es ese, el punto es que había errorcitos en cómo se calcularon las velocidades y que esta pregunta en especial era capciosa porque lo que tenían que pensar era cuál es la única aceleración, cuáles las aceleraciones que están actuando. Y pues la aceleración que está actuando aquí, la única que está actuando es la aceleración de la gravedad, G. Y ya con eso tendríamos esa pregunta contestada, ese inciso. Por último, lo que nos preguntan es qué fuerza ejerce la banda sobre el frijol. Entonces, si se acuerdan, varias veces les dije que no era elástica, creo que incluso está en los anuncios. No, no es elástica. ¿Por qué? Porque no importa si la banda es de plástico, si la banda es de hule, si la banda es de tela, si la banda es de concreto, si la banda es de chocolate, no nos importa. La fuerza que va a ejercer la banda sobre el frijol que cae va a ser de la misma magnitud, con la misma dirección, pero con sentido contrario que la que le llega. Y normalmente eso lo expresamos como perpendicular a la superficie de la banda. Espero que con esto quede un poquito más claro el ejercicio 2, que considero que fueron errores conceptuales más que errores de procedimiento, que espero que con esto queden claros y puedan realizar correctamente el siguiente ejercicio, que ya les haya quedado bien claro lo de los vagones en el ejercicio del tren. Y pues este ejercicio de tiro vertical o de tiro parabólico, que les quede bien claro cuáles son las aceleraciones que están funcionando en un sistema. Muchas veces nada más necesitamos pensar, porque a veces creo que muchas personas se desesperan y ya quieren una fórmula y empezar a trabajar. A veces es mucho más productivo sentarnos 2 minutos y pensar qué es lo que queremos hacer, pensar qué es lo que el problema tiene y pensar qué es cómo es que lo tenemos que resolver antes que ponernos a preguntar cuáles son las ecuaciones que debemos usar. O sea, antes de pensar en qué ecuaciones tenemos que usar, es qué, qué problema es, qué variables tiene el problema y cómo podemos empezar a tratar ese problema.